Buenos días a todos y a todas los impartidores y las impartidoras de justicia de los Estados Unidos mexicanos. Sean ustedes bienvenidos a esta unidad 3 del módulo 5 del curso sobre control difuso de convencionalidad. Nos ocuparemos en esta unidad de la temática de la aplicación de los estándares para combatir la práctica de la tortura. En este marco, esta cápsula introductoria pretenderá mostrar a ustedes cuáles son los objetivos que perseguimos con los contenidos de la unidad. Haré algunas aproximaciones sobre tales contenidos y trataré de hacer alguna breve explicación de la metodología que emplearemos en desarrollo de este curso. Estaremos esta semana completa con ustedes a través de las herramientas que nos ofrece la tecnología y además compartiendo e intercambiando opiniones a través de la plataforma. En primer lugar, quiero que ustedes sepan que el propósito principal que perseguimos es que ustedes conozcan los estándares más relevantes en materia de lucha contra la tortura, en materia de la lucha contra la práctica de la tortura, provenientes de los diferentes organismos de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, con especial relevancia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también compartiremos aquellos estándares que ha definido el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos elementos importantes para ser tomados en cuenta en la función judicial que ustedes constitucionalmente tienen a cargo. Y de manera muy particular perseguimos tres objetivos en esta unidad. Por un lado, identificar el contenido, alcance y obligaciones en relación con el derecho a la integridad personal y la correlativa prohibición de la tortura y los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿En qué marco? En el marco que señalábamos antes del derecho internacional de los derechos humanos. El segundo objetivo específico que buscamos con el desarrollo de esta unidad es definir el concepto de tortura, definir el concepto de otro trato cruel, otro trato inhumano y otro trato degradante, establecer las diferencias entre ellos e identificar sus características y elementos definitorios. Y finalmente, como tercer objetivo específico de esta unidad, será ubicar el estándar del derecho internacional de los derechos humanos aplicable a una situación particular en el ejercicio de la función judicial que ustedes tienen a cargo, constitutiva de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este es el marco que perseguimos, este es el marco de la finalidad, de los objetivos que buscamos lograr con el desarrollo de esta unidad. Y para introducirnos en esta temática, quiero hacer dos planteamientos. El primero, un planteamiento inicial de carácter teórico, conceptual, sobre el objeto de la unidad que nos convoca. Y el segundo, se tratarán los aspectos ya metodológicos, tratando de explicar las lecturas que hemos previsto para el desarrollo de esta unidad, así como los ejercicios prácticos que he propuesto para su ejercicio, su práctica por parte de ustedes, con el fin de interactuar con las lecturas, los contenidos, la temática y por supuesto los aportes que como tutor de esta unidad puedo y estaré en posibilidad de realizar. En relación con ese primer postulado que quiero compartir con ustedes de orden teórico, de orden conceptual, quiero señalar que el marco que nos reúne al mencionar estándares de protección del derecho a la integridad personal, estándares de prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, proveniente del derecho internacional de los derechos humanos, se abre paso a partir especialmente de la reflexión suscitada en el orden interno constitucional por parte del Estado mexicano, con la reciente reforma que permite concebir de una manera mucho más amplia, mucho más satisfactoria el catálogo de derechos previstos en la Constitución Política de México.
hablo de la reciente reforma constitucional y esa posibilidad, esa puerta que se abre para que estos estándares del derecho internacional de los derechos humanos puedan ser introducidos, puedan ser comprendidos, puedan ser aplicados en el orden interno, de manera que el beneficio primordial de todo este ejercicio de la función judicial sea la mejor protección del ser humano en la interpretación de una situación particular. Y de ahí que sea muy importante para ustedes conocer con mucha claridad qué se ha dicho sobre la tortura, qué se ha dicho sobre los otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en aquellas instancias internacionales de protección de los derechos humanos que han desarrollado unos alcances específicos del contenido del derecho a la integridad personal, unos alcances específicos de la prohibición de la tortura y además han definido con mucha claridad las obligaciones a cargo de los estados en relación con este derecho y en relación con esta prohibición. Esas obligaciones particulares de los estados comprendidas desde dos ópticas. Por un lado, es obligación de respeto del derecho a la integridad personal y a su vez es obligación de garantía de este mismo derecho. Por supuesto, con la correlativa prohibición existente de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esa ambivalencia sobre las dos obligaciones previstas por los estados para respetar el derecho a la integridad personal permite comprender dos circunstancias particulares. Por un lado, la responsabilidad que le cabe al Estado por la acción de sus servidores públicos, la responsabilidad que le cabe al Estado por acción de la autoridad pública encargada de resguardar los derechos de las personas cuando ésta, rompe el camino trazado por la Constitución o por la ley, entra a evaluarse ese tipo de responsabilidad en el cumplimiento o no de la obligación por parte del Estado. Y por el otro, la responsabilidad que puede caberle al Estado en materia de protección del derecho a la integridad personal cuando hay un hecho cometido por un particular que ha atentado contra los derechos de una persona, contra el derecho a la integridad de una persona, cuando se ha constituido tal vez un hecho de tortura cometido por un particular. Vamos a conocer en detalle en esta unidad cuál es el alcance de esas obligaciones del Estado cuando, insisto, se comete por un servidor público o cuando se comete por parte de un particular. Vamos además a adentrarnos en un debate no muy lejano de tipo jurisprudencial y de tipo doctrinal, que tiene que ver con la distinción conceptual, la distinción característica de la tortura como tal y la distinción de esta frente a los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esas distinciones conceptuales a partir de la ejemplificación de casos nos van a permitir adentrarnos y detallar con mucha objetividad cuáles son las diferencias existentes entre estos y sobre todo nos van a brindar elementos prácticos para el ejercicio de nuestra función judicial cuando conozcamos una situación particular. Esos son pues, por un lado, los contenidos y postulados de orden teórico y conceptual que vamos a desarrollar en esta unidad. Por el otro, como les proponía un inicio, quiero explicarles cuál va a ser la metodología a desarrollar en el curso de esta semana. Por un lado, vamos a revisar 4 lecturas que propongo de tipo obligatorio. La primera es un documento editado especialmente para este curso por mi parte, un documento que escribí hace algún tiempo, que lo edité especialmente para el desarrollo de esta unidad relacionado con unas reflexiones introductorias sobre el derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura en el marco especialmente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí vamos a encontrar especialmente unos elementos preliminares e introductorios sobre cómo se ha venido abordando este derecho y la correlativa prohibición. En segundo lugar, tenemos los extractos del caso Bueno Alves contra Argentina en una sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una sentencia ya de hace algunos años, no es de las más recientes, pero sí constituye una sentencia fundamental como precedente relevante sobre esta materia. Y por eso, tanto porque recoge la jurisprudencia anterior al año 2007,
año en que se profiere esta sentencia, como porque además permite desarrollar hacia adelante una jurisprudencia importante que ha venido citando recurrentemente este caso Bueno-Alves contra Argentina. Entonces he extraído unos apartes de la sentencia muy relevantes para su lectura. En tercer lugar, extractos de decisiones del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Y en cuarto lugar, extractos de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, tanto esto del Comité como de la Corte, por supuesto en relación con la temática que nos convoca. Esas lecturas nos van a permitir dos cosas. Por un lado, conocer en detalle cuál es el desarrollo teórico, el desarrollo conceptual, jurisprudencial de estos órganos de protección de derechos humanos, y nos van a permitir en segundo lugar realizar los ejercicios prácticos que se proponen en esta unidad. El ejercicio número 1, un caso de reflexión, una situación hipotética que les propongo para que ustedes reflexionen. Hay unas preguntas orientadoras muy interesantes y que vamos a tener oportunidad de revisar y compartir en el primer encuentro que tengamos de manera virtual. En segundo lugar, el ejercicio número 2 será un caso de actualidad. Ustedes van a ver que es una noticia de actualidad en México, en el Distrito Federal, y en ella van a ver unos elementos que ustedes van a analizar a la luz de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efectos de establecer cuál es la categoría de los hechos allí ocurridos, al igual que elementos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a efectos de establecer cuál es la tipología de las conductas establecidas en ese caso, en esa noticia conocida por todos ustedes seguramente. Y finalmente, en el ejercicio número 3, lo que vamos a hacer es resolver un cuestionario de selección múltiple, de múltiple respuesta, y allí vamos a tratar de encontrar unos elementos claves de análisis por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es el planteamiento del cuestionario. Hay unas preguntas muy detalladas sobre cuáles son las visiones, los precedentes sentados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la práctica de la tortura, en relación con la sanción de la práctica de la tortura y las obligaciones correlativas a cargo de los Estados. Esto es pues esta cápsula introductoria, estos mensajes preliminares. Espero que tengamos una semana muy productiva. Sobre el final de la semana tendremos la conferencia a mi cargo, en la que presentaré, especialmente me concentraré en los contenidos teóricos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus precedentes más relevantes en la materia de prohibición de la tortura, y por supuesto también tendremos en el marco de dicha conferencia de resolver y detallar con detenimiento los ejercicios prácticos que se han propuesto en desarrollo de esta unidad. Entonces pues les deseo una buena semana, un buen ejercicio y una buena y agradable unidad. Que tengan un buen día.